Y ahí no puedo dejar de citar, y lo he leído no una vez, sino más de una vez, el trabajo de mi apreciada María Emilia Casas Bamonde, que en su presentación como académica en esta venerable institución, en esta corporación, hizo una serie de reflexiones que son anticipo de lo que estamos viviendo. Y no lo digo por adulación a la relación de amistad que tengo con ella, sino porque en esa presentación, extraordinaria presentación, no solamente se hace alusión a los cambios inevitables, sino que se hace alusión a un tema que me parece que es medular para los abogados que hacemos el derecho del trabajo, que es el tema de que los cambios requieren un marco de seguridad jurídica que ella destaca en toda su presentación. Seguridad jurídica que, por supuesto, está comprometida cuando se producen los cambios. Eh, no quisiera generar eh, un debate en torno a si la opinión de María Emilia es o no es la más adecuada. Lo que estoy seguro es que demostró con anticipación el mundo que estamos viviendo. Y eso me parece que es algo que exige a las academias hablar un poco del futuro. El segundo aspecto que debería destacar es que en los debates que hemos tenido entre las dos academias, hemos hablado mucho del diagnóstico, hemos hablado mucho de los antecedentes, hemos hablado mucho del papel de la política en la gestión y está muy en evidencia entre las necesidades de la gente y las decisiones y las interpretaciones de las decisiones que hacen nuestros políticos. No estoy refiriéndome específicamente a España, estoy refiriéndome a América Latina y a los países europeos en general. Entonces, en el marco de ese desacople, eh, la otra cuestión que me llamó la atención entre los empresarios es, yo no quisiera cambiar, lo decía uno de ellos, no sé si quisiera cambiar, así era la frase, en las próximas elecciones del partido gobernante, pero estoy insatisfecho con lo que ocurre en este momento en la realidad local. Otro empresario en la misma reunión dice, bueno, nosotros no tenemos garantizado el éxito ni con ninguno de los partidos que existen dentro de España, pero lo que sí necesitamos de ambos partidos es que se produzcan los cambios que requiere hoy el mundo real con el avance de las nuevas tecnologías, con las nuevas competencias que existen en el mercado y sobre todo con la informática, la robótica, la inteligencia artificial y ahora la nueva dimensión de la inteligencia artificial es la inteligencia artificial generativa, que produce sus propios textos, sus propias gráficas, sus propios dibujos, sus propios cuadros y escenarios, y que a uno le facilitan, le sustituyen la tarea. Y ahí permítanme hacer una apreciación de tipo subjetiva. El ser humano también ha disminuido considerablemente sus facultades por efecto de la tecnología. Cuando éramos muy jóvenes, hoy lo recordábamos con don Benigno, nosotros sabíamos las tablas de multiplicar y conocíamos el número de 150 a 200 teléfonos de nuestros allegados. Hoy no conocemos el teléfono de nuestra esposa o de nuestros hijos y los tenemos todos grabados en el sistema, con lo cual la calculadora reemplazó las matemáticas. El procesador de texto reemplazó la elaboración de los textos que se lo pedimos al GPT, nos lo hace y nosotros le ponemos la firma. O sea, tenemos menor intervención subjetiva en materia de aritmética y tenemos mucho menor intervención subjetiva en lo que hace a la lectura, que muchos de nosotros cultivamos diariamente, pero que la mayoría de los jóvenes ya no leen. No leen, escuchan el resumen de una obra a la cual se le pide opinión, escuchan porque ni siquiera leen, no ojean, sino que miran a la página de la computadora, y si uno va viendo todo lo que está ocurriendo en la computadora le está diciendo a la persona, no pienses, no calcules, no leas, no reflexiones, porque todo te lo va a sustituir el sistema. Entonces hay una apreciación de tipo subjetiva que hay que tener en cuenta para el futuro del trabajo.
yendo ya a... todavía no empecé mi exposición, pero entonces voy a tratar de abreviarla porque si no, de lo contrario, no le voy a quitar tiempo. Fíjense ustedes, el trabajo en Argentina tuvo mucha influencia, un trabajo de Ojeda Vilés, el catedrático de la Universidad de Sevilla, que cuando se retiró de la cátedra hizo su tesis jubilar basado en las corrientes de lo que él llamó la ética social. Y habló de la inestabilidad total en China, no existe el derecho al trabajo, de la inseguridad y inestabilidad total en los Estados Unidos. Cuando hay un Congreso de Derecho Laboral en los Estados Unidos, tienen que convocar a las personas de recursos humanos, porque el derecho laboral no está asignado como una materia. La materia es administrar los recursos humanos, que además la palabra recursos humanos es un absurdo, ¿no? Los seres humanos no somos recursos. Eh, por el otro lado, la protección del estado de bienestar. ¿eh? España es uno de sus ejemplos, Francia, Italia, y podríamos hablar de los países centrales de Europa. El estado de bienestar en donde, mientras dure tu buena conducta, eres una persona que debería tener el amparo de las leyes y, por lo tanto, debería tener estabilidad en el empleo. Y tenemos hoy en España 43, si no me equivoco, 44 contratos específicos, ¿no es cierto?, para contratar a las personas fuera de ese marco, tratando este, de acotar un poco el tema del contrato de tiempo indeterminado. Yo estoy en un hotel lindísimo, aquí muy cerca de la academia. Un solo español tengo. La mayoría son extranjeros que han legalizado, por supuesto, su posición, porque es un hotel 5 estrellas. Hablan perfectamente español y hacen una defensa personal de su buen rendimiento y demás, pues su desempeño, porque valoran ese trabajo enormemente. Y tengo una persona de Ucrania, y tengo uno de Polonia, y tengo 2 italianos, etcétera. Lo que quiero significar es el proceso de internacionalización del trabajo también es un proceso que nos está preocupando. Y por último, tenemos lo que ha ocurrido en Latinoamérica, que se ha optado por la estabilidad, que es una derivación de la estabilidad que rige en España, que es la estabilidad propia, que es la estabilidad impropia, en donde uno puede despedir a un trabajador pagando una indemnización. Y ahí nosotros, en esta etapa de cambio que estamos viviendo, lo cuento en primera persona para simplemente ponerlo como ejemplo, el actual gobierno está llevando adelante un proceso que se basa en 2 criterios que me parecen criterios muy interesantes de pensar. Primero, la mayoría de nuestra legislación y de nuestras legislaciones provienen de etapas previas a la tecnología. Aunque hemos tenido adaptaciones, el teletrabajo, el home office y otros mecanismos, las 2 reformas que ha tenido el Estatuto de los Trabajadores con el teletrabajo, por ejemplo, etcétera, y hemos avanzado a nivel internacional, como se lo ve en Europa, con la inteligencia artificial. Lo cierto es que hoy se piensa, no estoy seguro de que esto debería hacerse asimilable a todos los países, que la legislación que hoy rige en nuestros países previa a la tecnología fracasó. Fracasó desde el punto de vista del empleo, fracasó desde el punto de vista de la creación de empleo de calidad registrado, aumentó el empleo no registrado, esto pasa en casi todos los países de Latinoamérica, y generó un verdadero estado de desequilibrio que se traduce en aumento de la pobreza y en aumento de la inestabilidad y de la seguridad jurídica de la que María Emilia siempre habla en sus trabajos. Entonces, el escenario el que estamos viviendo es el escenario de una legislación que, si no cambia, va a seguir arraigada en principios o pautas del pasado que hoy no tienen vigencia. Y los 2 grandes principios de la tendencia en el futuro son generación de empleo en el marco de las nuevas tecnologías, y que ese empleo sea empleo de calidad, con un salario digno y debidamente registrado, para que la seguridad social, además, tenga la posibilidad de percibir los aportes y contribuciones que permitan su financiamiento. Otro tema que es muy importante y que depende de cómo lo enfoquemos es el tema de la desigualdad. Con vertientes que yo siempre cito a
a su santidad el Papa Francisco, que habla mucho de la desigualdad, pero tenemos los estudios de Amartya Sen y en el caso de los academias en Francia, los trabajos que ha hecho Tomás Piketty sobre el crecimiento de la desigualdad, que muchos consideran que el crecimiento de la desigualdad es mucho más grave que el crecimiento de la pobreza. ¿Mm? Eh, en lo particular, yo creo que la desigualdad se está profundizando y uno lo visualiza en todos los países en donde uno concurre, ¿no? Es decir, encontramos problemas de desigualdad en los Estados Unidos, yo que voy relativamente seguido lo estoy viendo, el crecimiento del homeless en las grandes ciudades de Estados Unidos es aterrador. No sé si soy claro con la palabra. Aterrador. Y sin embargo, Estados Unidos tiene un centro en la mayoría de las ciudades importantes, tiene centros para albergar a las personas en estado de calle, como lo decimos en Buenos Aires, perfectamente organizados, se los invita, se los lleva, se los protege, se les da salud, se les da alimentación, se les da alojamiento y la persona vuelve al estado de calle y frente al Waldorf Astoria, frente al Plaza, frente a cualquiera de los grandes hoteles de Nueva York, uno encuentra, permítame decirle el número, 60, 70 homeless en los rincones durmiendo, amparados obviamente por los derechos humanos, desde que todo el mundo tiene su libertad y no puede ser obviamente detenido si no hay la infracción a una ley, hay unas normas que andan dando vueltas muy complicadas. El crecimiento de las personas de calle en las mega metrópolis es increíble. Y esto demuestra es otra de las manifestaciones de la pobreza y de la desigualdad. Y contra ella tenemos que luchar. Entonces, nuestros modelos de legislación, y ahí voy ya pasando prácticamente a las pautas del futuro, nuestro modelo de legislación tiene que apuntar a la mejora de las condiciones para que la contratación sea más fluida, más flexible y más apreciable, sobre todo por las pequeñas y medianas empresas que son las que están generando un enorme crecimiento aún en los países centrales de empleo, versus las empresas más grandes que yo conozco muy bien, por ejemplo, Toyota, donde en Nagoya, en la central de Toyota en Japón, están pensando en retroceder en la robótica porque hoy hay vehículos totalmente construidos por un robot sin ninguna intervención humana. Y eso es fantástico desde el punto de vista tecnológico, es espantoso desde el punto de vista de que quién entonces le va a comprar un auto, ¿no es cierto? Porque los autos los compran generalmente los seres humanos, y entonces Toyota ya está pensando en el auto autodirigido, sin que haya alguien que lo conduzca, pero finalmente lleva gente. Entonces, volviendo al punto, el avance de la tecnología también está generando enorme preocupación en los países centrales, en los países ricos, en los países que están liderando la economía general. En ese mundo están entonces en discusión la estabilidad en el empleo o la inestabilidad. Las dos potencias más grandes del planeta, China y los Estados Unidos, no tienen un régimen de estabilidad, no digamos sólido, tienen un régimen de inestabilidad, como se lo ha nombrado generalmente. Hay excepciones a esa estabilidad y entonces están apareciendo nuevas fórmulas de contratación que desde el punto de vista de la seguridad jurídica son verdaderamente digamos, son una batería de parches para tratar de evitar el tratamiento del tema de fondo, que es que para poder tener empleo hay que ser competitivos. Y para ser competitivos, los costos y los procedimientos los costos tienen que bajar y los procedimientos tienen que ser fluidos. Yo sigo pensando en algo que yo sé que María Emilia respetuosamente no comparte, que es la despersonalización. Hoy uno contrata un servicio, como lo contrato yo, por ejemplo, de publicidad en una agencia de publicidad, en una empresa de informática, no sé quién lo hace, no sé quiénes son los colaboradores, no sé quiénes son los autores, me factura, por supuesto, el servicio al grupo y por ahí son 3 personas que trabajan adentro de un gabinete con una computadora. Y al mismo tiempo ellos no saben quién es el que paga. No sé si paga el estudio, si paga
la empresa que nos asesora en materia de publicidad no saben si paga a alguien, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo medio terrorífico, que es el ejemplo de las grandes producciones de Hollywood, donde hay muchísimos efectos especiales, y en la película más de ciencia ficción eh, recientes, se han contratado 3.000 personas, 3.000 sujetos para hacer, eh, para hacer productos vinculados con los efectos especiales. Los 3.000 entregaron su producto. Nadie sabe quién los hizo y los 3.000 cobraron por el servicio prestado y nadie sabe quién les pagó. Los 3.000 entregaron su producto, nadie sabe quién los hizo. Los 3.000 facturaron sus servicios y alguien se los pagó. Y los 3.000, además de cobrar y de recibir los beneficios correspondientes, no saben quién les pagó. Porque les pagó Paramount, les pagó la productora que ayuda a Paramount. Lo cierto es que hay un proceso que por supuesto amenaza contra la seguridad jurídica de la que habla siempre María Emilia Casafamonde, que tiene que ver con que las figuras del mundo laboral se están desarticulando, se están desmembrando y que están siendo sustituidas por una nueva batería de formas de contratación atípicas. Eh, Además de los mecanismos disruptivos de los que ya hablamos, la nube, Internet, la sustitución tecnológica, la despersonalización, la informática, la telemática, la deslocalización, la descentralización, la desterritorialización. Yo tengo hoy colaboradores de mi estudio que están viviendo en Uruguay, en Santiago de Chile, en Brasilia, en la Ciudad de México. Yo tengo que cumplir con las normas locales, pero siguen trabajando para mí como si estuvieran trabajando en Buenos Aires, en la medida que tengan buena conexión. Entonces, ya no es necesario ni es imprescindible el territorio, aunque se sigue aplicando el principio de la lex loci, o sea, se debe aplicar el principio de la ley del lugar de ejecución, con lo cual yo a cada uno de esos profesionales le tengo que liquidar sus honorarios o su salario conforme a las leyes de Chile, Uruguay, México, etcétera, porque se aplica la ley de cada país. Entonces, el proceso de despapelización que dio lugar a la informática ahora está asociado a todos estos demás elementos, pero el más grave es el de la sustitución. O sea, se ha llegado a un momento en donde la mayoría de los trabajos tradicionales han sido sustituidos y ahora han sido anulados por la tecnología. Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero voy a poner uno solo, el del home banking, que ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? En la reunión anterior. Antes, el empleado del banco en relación de dependencia nos cubría una cantidad de servicios. Hoy, nosotros nos conectamos a través del home banking por nuestro celular o nuestra computadora y hacemos gratis todas las tareas que antes hacía un empleado en relación de dependencia del banco. ¿Mm? Y asumimos que esa función es razonable que sea así porque es más dinámica, porque no tenemos que hacer cola, porque no tenemos que ir al edificio. Mientras tanto, en el medio se han quedado sin trabajo. Fíjense, 1960, 190.000 trabajadores bancarios tenía la Argentina. En el año de la post-pandemia estábamos en menos de la mitad, 79.000, y se proyecta que en el 2025 vamos a tener 50.000 trabajadores en la actividad bancaria, con el doble o el triple de operaciones que había en los años anteriores. O sea, con muchas más operaciones y mucha más funcionalidad. Y entonces aparece la inteligencia artificial y ahí empiezan a ocurrir los fenómenos que tenemos que analizar en el futuro, y entonces hago una síntesis de 5 o 6 temas que la inteligencia artificial están complicando el escenario. Primero, tendencia general en los contratos que sean contratos o de plazo o ligados al objetivo con el cual fueron contratados los trabajadores. Contra el contrato de tiempo indeterminado, que en todos los países está siendo resistido, pero que tiene tantas excepciones que, aunque la excepción confirma la regla, lo cierto es que las excepciones han respondido a las necesidades empresarias más que a las necesidades de los trabajadores. Fíjense lo que está pasando con la jornada. En una época hablábamos de 8 y 48 horas, después hablamos de 40 horas, después hablamos de las 35 horas de
Jospin en Francia, y tenemos también las 35 horas en todos los países centrales como algo normal y habitual. En Argentina seguimos con el plazo de 8 y 48 horas del año 1919, pero están ahí 30 proyectos en el Parlamento para disminuir la jornada. Pero están hablando de 35 horas mensuales, semanales, y 7 horas por día. Y la jornada no es jornada continua, la jornada es partida, es discontinua, la jornada es de día o de noche. Yo, por ejemplo, tengo ejemplos cotidianos con mis colaboradores. Me dice, no, yo se lo preparo para mañana, le digo, pero son las 9 de la noche. Me dice, no, no, a mí me gusta escuchar música de noche y voy a trabajar de noche, a lo mejor, pero sí, a la mañana por ahí me tomo un descanso. O sea, la versatilidad de la jornada, más todos los modelos que tiene que ver con las libertades que está generando el trabajo descentralizado o el teletrabajo, hace que la jornada se haya convertido en una antigüedad. Y entonces, bueno, nosotros tenemos jornadas en muchos ejemplos, mini jornadas, 4 horas por semana. ¿Por qué? Porque hay un lugar en una zona recóndita de la Argentina donde se abre el correo argentino, por 4 horas el día viernes, porque es un pueblito que tiene 120 habitantes y está en lo que nosotros llamamos La Puna, que es la zona más alejada del norte argentino. Pero hay correo. ¿Cuándo hay correo? Los viernes de 16 a 20, y ahí sabe todo el mundo que tiene que ir a buscar su correspondencia o remitir la propia. Entonces está habilitado un empleado de correo por 4 horas por semana. Entonces, volviendo al tema de la jornada, ¿qué pasa con el descanso? Y bueno, el descanso se ha convertido en una catástrofe. ¿Por qué? Porque esta alteración de la jornada tiene como contrapartida que el descanso no está regulado, o lo que está regulado responde a un modelo que ya no se acomoda con la realidad. Deberes y derechos de las partes, bueno, están todos siendo cuestionados. Lo único que yo diría que habría que destacar como que ya nadie discute, aunque hay muchos casos de infracción, es el tema de la diversidad y la inclusión. Allí hoy todos aceptamos y debemos aceptar que tiene que haber multiplicidad de oportunidades, que las oportunidades se deben brindar a todas las personas, y que esas oportunidades tienen que ser un contexto de igualdad, de oportunidades para todos, en un marco de diversidad y de inclusión que tenga un marco regulatorio equitativo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la última reforma laboral que se hizo en Argentina, se derogaron las bolsas de trabajo, que eran obligatorias. O sea, uno para tomar a un trabajador tenía que ir a la bolsa generada por el sindicato con los trabajadores que estaban inscritos en la bolsa. Varias veces declarado inconstitucional la bolsa de trabajo por violar la libertad de contratación, por fallos de la Corte Suprema, terminó con la derogación de la obligatoriedad del uso de las bolsas como excluyente de la libertad que tiene el empleador de elegir a la persona que considere más idónea. Entonces, no se anularon las bolsas, se siguen existiendo, pero el trabajador es elegido de acuerdo a cuál es el más idóneo para cumplir con la función, y no tiene que estar el empleador condenado a contratar un trabajador en particular. Entonces, la diversidad, la inclusión, la indiferencia de género, el hecho de que no haya ningún mecanismo de discriminación es algo en lo que todos coincidimos. Y finalmente, y ahora ya sí, con el marco, con la idea de establecer una conclusión final, ¿qué es lo que nos va a ocurrir en los próximos meses? No me animo a decir ya años. Todos vamos a tener el cuestionamiento de la estabilidad en el empleo, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque es muy difícil sostener una estabilidad en el empleo que ha sido simbólicamente uno de los bastiones de la protección del trabajador en el empleo, en un mundo en donde, si uno sigue con este modo de contratación, está desalentando la posibilidad de que la gente tenga trabajo. Es decir, la estabilidad en el empleo se ha convertido en un instrumento desde el punto de vista de la competitividad empresaria, en un instrumento que vulnera o obstaculiza la contratación. Y entonces, ¿qué han encontrado como elemento sustitutivo? La contratación se hace a través de contratos especiales que se hacen en forma autónoma con terceros, y se tercerizan servicios que antes eran ordinarios. En lugar de ser servicios propios, son servicios contratados. Segundo, va a haber que versatilizar la jornada.
para que la jornada tenga un marco regulatorio y sea un instituto que siga protegiendo al trabajador, porque obviamente con un marco totalmente desregulado hay todo tipo de abusos y la persona va a ver finalmente afectada su salud física, psicológica. Lo mismo va a pasar con el descanso. Va a haber que fijar algunas reglas. Por ejemplo, se habla mucho del derecho a la desconexión. Eso, además del derecho a la desconexión, que es muy sano, es conveniente desconectarse en un determinado momento, ¿no? Yo tengo mis nietos que me exigen que me desconecte en determinado momento cuando estoy jugando o estoy compartiendo alguna actividad con ellos. Y cuando lo pienso, veo que son más racionales ellos que nosotros, que quedamos subordinados al aparatito mañana, tarde y noche y no descansamos y lo dejamos en la mesita de luz prendido, por si hay un llamado fuera de horario. Y por último, ¿qué tenemos que pensar? Y bueno, ya tenemos que pensar en un nuevo derecho del trabajo. Un derecho del trabajo que está completamente desarticulado y desconectado del viejo derecho laboral, cuyos objetivos principales eran los principios del derecho al trabajo, la protección del trabajador, el amparo de todos los derechos a la luz de la legislación y de la jurisprudencia. Ahora los dos grandes objetivos del derecho al trabajo son que los contratos sean fluidos, que se puedan realizar con sencillez y que tengan un bajo costo y al mismo tiempo que la contratación responda a las necesidades de los requerimientos de las personas, que la jornada y los descansos protejan al trabajador bajo las condiciones que lo permitan con cierto marco de amparo y que finalmente todos los mecanismos de cobertura que tienen que ver con el futuro de la estabilidad en el empleo tengan otras salidas. Una de esas salidas, nosotros la estamos llevando adelante en Argentina y sé que ofrece mucha resistencia, es el fondo de despido, es decir, que todas las empresas van a financiar un fondo a través de un fideicomiso bancario que el día que el trabajador se queda sin empleo, tiene garantizado, aunque trabaje en una pyme que muchas veces no le paga o no puede responder a un juicio laboral, tenga garantizada la estabilidad, la indemnización por estabilidad en los mismos términos y con los mismos alcances que tenemos hoy en la legislación. O sea, lo que nos espera en el futuro, y yo con esto termino, es un desafío fenomenal que es reformular cuál va a ser el derecho del trabajo, en donde lo más importante va a ser el empleo y las nuevas tecnologías y la reformulación de los objetivos que ya han sido superados por los nuevos objetivos, que es el de fomentar ese empleo y que ese empleo sea de calidad y bien registrado. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias al doctor de Diego por esta interesantísima presentación.